Hola, soy John y estamos aquí otra vez con la serie de Lucas y estamos hoy mirando los capítulos 6 y 7. Venimos trabajando dentro del marco que puso Lucas en los primeros versículos del Evangelio, hablando de encontrar el sentido de lo que está sucediendo, entender las certezas y captar las sorpresas que siempre está trayendo a Jesús. Entonces, todas las maneras que tenemos de pensar o de reflexionar o de suponer que algo va a ocurrir y Jesús hace algo sorprendente. Entonces, estamos en eso. En los capítulos 4 y 5 habíamos enfocado en los lugares y las diferentes personas y habíamos visto la diversidad de maneras que Jesús parecía estar dispuesto a ir en busca o al encuentro con las diferentes personas. Y vimos al final cómo Jesús estaba dejando el mensaje que está a favor de ayudar a los humildes, pero no tanto a los orgullosos. De hecho, Lucas concluyó el capítulo con las palabras de Jesús en el 31, versículo 31 y 32 del capítulo 5, diciendo: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Entonces vemos a Jesús repitiendo un texto, un refrán que se encuentra muchas veces a lo largo de la Biblia, que de alguna manera Dios da gracia a los humildes, pero se opone a los orgullosos. Bueno, en el capítulo 6, Lucas va profundizando en su proclamación, su exposición de quién es Jesús y de qué se trata el reino de Dios. Jesús ha venido proclamando el reino de Dios y ha enseñado con autoridad, ha sanado a las personas con un poder sorprendente, ha visitado a los humildes, a los ricos, en todas partes ha ido viajando. Y ahora Luke va a cambiar un poco el enfoque y va a mostrar con la enseñanza de Jesús algo aún más interesante. Entonces empieza el capítulo 6 con una anécdota sobre el Shabbat, el día sábado. Entonces es un día de descanso, es un día arraigado en la tradición, la cultura, la religión judía como un día de descanso. ¿Por qué? Porque en Génesis 2, los versículos 2 y 3, vemos que cuando Dios concluyó su trabajo de la creación del universo, del mundo del cielo, descansó y santificó el día como un día de descanso, como un día para parar, descansar. Entonces aquí tenemos la anécdota y dos historias diferentes que tienen que ver con el Shabbat. Entonces las historias en sí son interesantes y las palabras de Jesús, pero es aún más interesante si uno se da cuenta de que Lucas está dándose cuenta él, entonces escribiendo para nosotros, mostrando un paralelo con lo que Dios está haciendo con la enseñanza sobre la ley y cómo lo está reinterpretando para mostrar el intento detrás de la ley, que es mostrar el carácter de Dios y revelar su amor hacia nosotros. Entonces, Jesús demuestra que es más importante atender a las necesidades de las personas que respetar la ley religiosa. Hay algo más sobre el día Shabbat. No solamente, o como yo digo, el sábado, el Sabbat. Hay algo más interesante que no solamente es el día de descanso, pero Moisés había dicho en el libro de Deuteronomio, la segunda ley, donde Moisés está dando como resumiendo lo que han vivido y experimentado y volviendo a repetir varias de las cosas.
En el capítulo 5, versículos 14 y 15, está enfatizando, recordando que observar el Shabbat es uno de los 10 mandamientos de la ley. No solamente es una conmemoración del día de descanso, y además es un día de celebración para conmemorar el hecho de que Dios había sacado el pueblo de su esclavitud en Egipto. Entonces Jesús en el capítulo 6 de Lucas está enfatizando la ley del Sabbat. Es una ley que debe traer libertad. Libertad para amar, para honrar quién es Dios, su carácter hacia nosotros, de liberar, de amar, de atender a nuestras necesidades. Entonces, es interesante que la siguiente historia que Lucas relata sobre Jesús es como designe 12 apóstoles, 12 enviados, autorizados para ser enviados por Jesús. ¿Y por qué 12? Bueno, porque hay 12 tribus en la nación de Israel, pero me viene a la mente otro paralelo que seguramente a los lectores también hubieran recordado, donde Moisés seleccionó una persona de cada tribu, 12 líderes, para ir a explorar el terreno, para ser sus representantes, sus ojos y oídos en la tierra donde iban a ir, y para ir a trabajar y conocer. Entonces hay otra cosa que está haciendo Jesús, está mostrando que de alguna manera está como uno de los profetas líderes más reconocidos del pasado, Moisés, viniendo a interpretar y revelar para la gente cómo es Dios, quién es Dios y cómo vivir. Sin embargo, Jesús lo está haciendo de otra manera. Si no me explico bien, tal vez la próxima historia va a ayudar, porque en el versículo 17 dice que Jesús bajó con ellos, sus 12 apóstoles, y se detuvo, y hay una gran multitud, y no solamente de la misma región, pero desde más allá de las fronteras. Así como cuando Moisés bajó del monte, y en el libro de Éxodo, capítulo 19, gran parte del capítulo está tratando de explicar el poder y la tormenta y los truenos y todo lo que rodeaba el escenario cuando Dios vino al monte y habló con Moisés, y a través de Moisés con la gente. Entonces aquí tenemos Lucas explicando que Jesús bajó del monte y había una gran multitud, pero en el libro de Éxodo la gente tenía miedo y no se acercaban para tocar ni para hablar, quedaban lejos. Y aquí vemos la diferencia. Versículo 19 dice que toda la gente procuraba tocarlo a Jesús, porque de él salía poder que sanaba a todos. Aquí vemos Jesús reinterpretando para la gente, como mostrando cómo es realmente el carácter de Dios. Es un Dios que quiere acercarse, que se puede tocar, que se puede conocer, y de él sale la fuente de la vida. Entonces, es toda una charla, un discurso de Jesús, el sermón del monte, como se llama en el Evangelio de Mateo, y Jesús compartiendo como Moisés había compartido la ley con las personas, pero en vez de una serie de reglas exponiendo qué hacer y qué no hacer, Jesús va demostrando la manera de vivir y dice: mire, hay que amar a los enemigos, porque es posible vivir sin amarlos. Entonces hay que amarlos. Hay que no juzgar a los demás, porque es posible vivir emitiendo juicios hacia los demás. Y Jesús dijo: no es la manera de vivir, no es la manera de vivir bien ni amar bien.
No vamos a juzgar. Habla del árbol y su fruto, o sea, coherencia de corazón, que lo que hay adentro está reflejado en lo que hay afuera. Entonces, que nuestro pensar y decir y nuestra actitud y actuar sean lo mismo, coherencia de corazón. Habla del prudente, del sabio y del insensato, y muestra con ejemplos muy claros la construcción de un hogar y cómo vivir con prudencia, porque es posible vivir sin prudencia. El capítulo 7 empieza con algo sorprendente. Bueno, con Jesús todo es sorprendente, pero en el capítulo 7 Lucas empieza con una historia donde el sorprendido es Jesús. Y vemos también que el mensaje de Jesús está extendiendo mucho más allá de las fronteras y no solamente es para los judíos o para la gente religiosa, es para un centurión romano que no es ni religioso ni judío, es un enemigo del pueblo. Y Jesús acaba de decir, hay que amar al enemigo. Entonces aquí está mostrando cómo se ve en la realidad. Pero la sorpresa es porque el centurión manda a decir a Jesús, mire, no tienes que venir ni hasta mi casa para ayudarme, porque yo sé que estás muy ocupado, pero tienes el poder de mando. Tú puedes decir, solamente tienes que pronunciar la palabra. Y Jesús está sorprendido. Se asombró, dice el versículo 9 del capítulo 7. Y comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Ni siquiera, porque en Israel es donde han tenido conocimiento por generaciones de Dios. Entonces demuestra también que no es por nuestro conocimiento, ni por nuestra descendencia, ni por nuestro apellido familiar, que vamos a recibir una bendición de Dios, sino por nuestra fe. Entonces, pero la última sorpresa le dio Jesús al centurión, porque los siervos cuando llegan a casa encuentran sano al siervo. Entonces vienen más historias, más relatos, Jesús y Juan el Bautista, la enseñanza de Jesús mostrando de varias maneras que Jesús está cumpliendo lo que los profetas habían dicho. Está aquí para amar, para acercarse a Dios y ayudar a que las personas se acerquen a Dios. Y termina como terminó el capítulo 5, con una cena en la casa de unas personas pudientes, y viene una persona para mostrarle un poco de cariño y amor. Es una mujer de mala reputación que se acerca, y entre sus llantos y lavar los pies de Jesús, que era un trabajo de un siervo, pero ella lo hace con un perfume y genera toda una situación. Y en vez de permitir que haya escándalo, porque sus anfitriones están escandalizados y lo demuestran, Jesús demuestra una vez más que lo más importante no es lo que los demás piensan de ti, lo más importante es el estado de tu corazón frente a Jesús. Y explica, mire, ustedes tal vez no entienden el amor que tiene esa mujer, y es amor porque ella ha sufrido mucho y ha pecado mucho y ha sido perdonado mucho. Entonces la mira ella en versículo 50 y dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. Es un mensaje para cada persona, para ti y para mí. Si confiamos en Jesús, si dejamos de pensar en lo que piensan todos los demás alrededor, si dejamos de vivir por las afirmaciones y las alabanzas de los que están a nuestro alrededor, y vivimos para seguir a Cristo, para encontrar su camino, con el amor y la fe encontraremos la puerta a la paz. Que Dios nos ayude en esta semana a ser ejemplos, a reflejar su amor, y que nos ayuda a perder el temor de acercarnos. Extendemos la mano, levantamos los ojos, abrimos el corazón
y decimos, Jesús, te quiero, te necesito, te voy a seguir. Y ahí encontraremos su paz.